Hola amigos, bienvenidos al canal. Aquí la tienen, la nueva Geely Azkarra. Estuve en el lanzamiento para Perú, les mostré un primer contacto de este compañero y ahora la voy a evaluar. Esta prueba va a estar bastante interesante y muy buena. ¿Y a qué me refiero con esto? Geely presenta 3 versiones para nuestro país. Las 2 primeras con un motor de 3 cilindros, 1.5 turbo con una caja automática de 6 velocidades. Y esa de aquí, que es la más equipada, la Signature, que viene a ser la novedad. ¿Por qué? Si bien es cierto, también tiene un motor 1.5 litros de turbo, 3 cilindros, solo que acá la caja es una de doble embrague de 7 velocidades. Presenta este sistema MyHybrid, ¿sí? Es un híbrido ligero, un semi-híbrido que tiene una batería de 48 voltios. Así es, amigos. Entonces, por estas prestaciones, sí, podríamos decir que Azkarra es única en su categoría. Aún así, le hemos buscado los rivales. Una AMG HS puede ser con la versión Trophy, con una Ford Territory, aunque sabemos que Territory tiene el Copilot 360, bueno, que lo lleva a un nivel un poco superior. Y en cuanto a la potencia y el torque, por ser similar, podría rivalizar con una Kia Sportage, una Hyundai Tucson, aunque estas son un poquito más grandes que esta Geely Azkarra. Bien amigos, quédense conmigo, sobre todo si les interesa saber el funcionamiento de este sistema MyHybrid, en qué nos ayuda y cuáles son sus beneficios, porque aquí lo voy a evaluar y les voy a comentar si es una buena opción de compra. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Cosas interesantes que deben de saber. Este compañero tiene sus orígenes en China en 1992 bajo el nombre de Bayue Pro para después comercializarse en algunos mercados latinos con el nombre de X7 Pro. Y esta sub ahora vendría a ser la actualización, claro, ahora acorde a estos tiempos, con todas estas prestaciones que Geely le pone a Azkarra y que tiene un origen vasco. La palabra significa veloz y eso lo vamos a comprobar en las pruebas de desempeño. Otras cosas interesantes es que este compañero pertenece al segmento C y está construida sobre la misma plataforma que la Okavango, ¿no? NL. Ahora sí amigos, suscríbanse al canal de YouTube. No se olviden de activar esta campana de notificaciones porque así YouTube les avisará cuando salgan nuestros próximos contenidos, pruebas de manejo, etc. Bien, por fuera se nota claramente este lenguaje de diseño de la marca Geely que ya hemos visto en otros modelos de la compañía. Fíjense, la parte delantera es muy Geely. Para mí, la imagen de esta sub tiene lo mejor de 2 mundos, un estilo clásico pero a la vez moderno. El frontal tiene un toque más agresivo con estos faros LED tipo diamante que brillan con mayor intensidad. Su distancia de iluminación es hasta de 220 metros. El capot tiene nervaduras que le dan un aspecto más robusto. Además, la parrilla cuenta con un nuevo diseño tridimensional y curvo que realza el fuerte ADN de la marca, con el logo en color negro bien plantado al centro. El nuevo paragolpes posee zonas aerodinámicas para que pueda fluir el aire. Por el lateral vemos un vehículo que es levemente más grande que otros subcompactos que encontramos en el segmento. Entonces tenemos un largo de 4.544 milímetros, un ancho de 1.831 milímetros, un alto de 1.713 milímetros, la distancia entre ejes es de 2.670 milímetros y la distancia libre al suelo es de 171 milímetros. Sin duda, por las dimensiones y la motorización que entrega esta versión híbrida, podría competir con las submedianas, pero recordar que estamos frente a un sub del segmento C de las compactas. Continuando por el lateral están los espejos retrovisores abatibles eléctricamente y calefactados. Los neumáticos son con aros de aleación de 18 pulgadas
Entonces, este diseño es aerodinámico y bastante interesante, con pequeños pliegues que buscan ofrecer una imagen más personalizada y hacer una diferencia en el segmento donde todo es muy similar. Entre otros detalles está el emblema de 48 voltios que nos señala que estamos en la versión híbrida con un motor de 48 voltios. Y lo que no falta claramente son los protectores en negro en los pasos de ruedas y en la parte baja de las puertas, además de los bordes cromados por las ventanas, detalles que sí son comunes en la mayoría de SUV. Ahora vamos a la retaguardia. Aquí en la saga se aprecian los grupos ópticos que entran hacia el centro del portalón, reflejando una zona donde se potencia una imagen robusta y deportiva con un prominente parachoques. Los faros tienen luz trasera LED con un nuevo diseño familiar más brillante y una línea cromada con el nombre de la marca en relieve, mientras en la parte superior de la luneta vemos un pequeño spoiler con una ligera curvatura que integra la tercera luz de freno, que a la vez busca marcar la diferencia. Cerrando están estos dos tubos de escape que sí son funcionales, una antena tipo aleta de tiburón, un alerón deportivo, estereoscópico y claro, el emblema con el nombre del modelo Ascarra. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de este portón. Importante, para abrir la puerta de la maletera lo hacemos de manera eléctrica, como están viendo. Y para cerrarla de la misma manera es eléctrica, solo presionamos este botón. Buenísimo, porque si venimos cargados con muchas cosas, esto nos va a ayudar. Ese es el espacio que tenemos, 377 litros de capacidad. Y si abatimos los asientos de la segunda fila, jalando este gancho, vamos a tener 1000 litros de capacidad. No es de las más generosas, de hecho es la que tiene menor capacidad. Ahora mismo va a salir un cuadro para que ustedes saquen sus conclusiones con respecto a los rivales. Lo interesante y lo que me parece buenísimo de esta Ascarra es que los materiales son de muy buena calidad. Este piso bastante resistente, debajo herramientas, acá podemos organizar más el espacio por debajo, una malla, por aquí jalamos y miren ahí como para guardar objetos, los amigos de la ajena no van a detectar que tenemos aquí, una luz. Además de que tenemos una entrada de 12 voltios, está bastante equipada este maletero y la llanta de repuesto que tiene es temporal por el aro, pero la llanta es de la misma medida. Bien amigos, ¿y ustedes qué les ha parecido este apartado de la maletera? Interior de lujo, no cabe duda. Era de esperarse de cierta manera que Geely entregara este nivel de equipamiento interior en la Ascarra, por lo que vimos ya con sus otros modelos y hermanos, por ejemplo, el Okavango, Geely Coolray. Entonces, sí tiene en algunos aspectos algunas similitudes por la calidad de materiales que ha venido entregando en toda la familia Geely. Por ejemplo, tocamos aquí revestidos, gomosos, suaves al tacto, con este aire muy sofisticado, elegante, dos colores, bitono, con excelentes trasmados. Miren este detalle tipo de madera. Entonces me ha gustado cómo ha hecho esta sincronización, esta configuración, y esto es lo que entrega pues la nueva Ascarra. Y esto se ve en todo el interior, en todo el habitáculo. Miren las puertas, revestidos, gomosos, en este cuero napa que no solamente se siente que es cuero real, sino es que huele como tal. Me gustaría que estén aquí. Qué gusto que marcas como Geely cada vez pues vayan mejorando y entregando lo mejor que tienen. Para abrir las puertas y cerrarlas es de manera electrónica. A mi lado izquierdo, ya que estamos por aquí, tenemos un botón para abrir la maletera y también para cerrarlo de fácil acceso. Por ejemplo, ya la acabo de abrir a un solo toque. Y aquí tenemos dos pantallas. La del centro, la de infoentretenimiento, que es una de 12,3 pulgadas, que es táctil, bastante intuitiva. Pues acá tenemos los accesos para la multimedia, vídeo, galería, una cámara 360, que esta parte realmente me ha gustado mucho, de muy buena resolución. Tienes 4 ángulos diferentes, los puedes ver en 3D, en 2D, una vista múltiple, aún así lo puedes configurar también, ajustes de color del vehículo.
Está buenísima y además tienes los sensores, ¿no? Los delanteros y traseros, ¿no? Que te van avisando si hay algún obstáculo. Por aquí me parece súper bien. ¿Qué es lo que no me ha gustado de esta pantalla y que hay que criticar? Que aún continúa no entregando el Android Auto y el CarPlay, algo ya muy necesario y sobre todo ya sabemos que pues Geely compra Volvo, entonces con todo ese desarrollo, la construcción que hace, por ejemplo en conjunto, en este caso por ejemplo la caja de doble embrague de 7 velocidades, ¿no? Que es construida en conjunto con Volvo, entonces también han podido hacer algo similar para tener este tipo de conectividad y no tengamos que estar con el Bluetooth. Realmente es algo, en mi caso, para mí bastante tedioso, algo molesto, cuando ya debería venir por default, conectarte y ya está. Estos botones tipo de piano, que son para la climatización, que bueno, se va a ver también en la pantalla y tú lo puedes ir configurando. Y este panel de instrumentos aerodinámico, según Geely, inspirado en la caligrafía china, porque miren este diseño, ¿no? Tiene como para sujetarnos aquí, está bastante cool, bastante bonito, con este tramado en madera, negro piano, múltiples espacios por todo el vehículo, sobre todo en la parte central. Por ejemplo, aquí podríamos poner la llave, el celular, objetos, vasos. Tienes una rejilla para cerrarlo, el apoyabrazo central, que si bien es cierto no es muy grande, pero es refrigerado con este mismo material que está en todo el habitáculo, como les dije, cuero napa, que da bastante gusto. Y accesos, por ejemplo, para activar el control de tracción, el asistente en descenso, los sensores delanteros, posteriores, la cámara 360, el freno de mano electrónico, el auto hold y esta perilla para poder activar los modos Eco, Sport y el Off-Road, que lo vemos aquí cuando hacemos el cambio en la pantalla de info, entretenimiento y como les dije, ¿no? La transmisión de 7 velocidades de doble embrague desarrollada conjuntamente con Volvo. Y por debajo tenemos cargador inalámbrico para que los amigos del ajeno no vean lo que estamos cargando aquí. 2 puertos USB y uno de 12 voltios. Buenísimo. Continuamos por aquí y el volante también revestido, ¿no? Revestido en cuero con estos pespuntes en color tipo marrón que guardan bastante armonía con todos estos detalles del interior. El logo de Geely ahora está en negro. Tiene un acabado bastante elegante. Los mandos en el timón para interactuar con la pantalla de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos. Este cuadro de instrumentos que es de 7 pulgadas, LCD, a color, que sí tiene la información del vehículo, pero a mí me hubiera gustado que sea un poco más dinámica, que tenga movimiento, que sea un poco configurable. El volante es regulable en altura y en profundidad. Por supuesto, para encender el vehículo de manera eléctrica, el Start-Stop. Por mi mano izquierda, pues vamos a ir viendo espacios para colocar objetos. Por aquí, otro pequeño espacio para guardar monedas, en fin. ¡Wow! En las puertas también más espacio, muy bien administrada. Y miren esta llave que particularmente a mí me gusta, que si lo vemos a detalle, tiene como que la silueta de un auto a escala, ¿no? Pequeño, ¿no? Está bastante interesante. Y los asientos, obviamente con apoyo lumbar, abutacados. En mi caso, el piloto es regulable de manera eléctrica, tanto en altura, en profundidad, deslizable. El del copiloto sí es manual. Seguimos con más detalles. Para activar la iluminación es táctil y es LED. Miren este espejo retrovisor sin marco, buenísimo. Y claro, el techo panorámico que va a todo lo largo de esta Ascarra, que bueno, aporta darle mayor visibilidad y bueno, le agrega mucho más valor a esta unidad. Ahora sí vamos a ver la segunda fila. Como verán, el acceso para esta segunda fila es bastante práctico. Buen ángulo de apertura de la puerta. Tenemos todo este espacio. Ya estamos dentro.
Y sí, las plazas delanteras en este interior pues son de lujo. Por supuesto, la segunda fila no se podía quedar atrás. Nuevamente vemos este cuero napa extraordinario que se le ve muy bien y huele bien, como les había dicho. Además, miren, el apoyabrazo central que tiene muy buen nivel y con estos detalles en aeropiano, aquí un botoncito que se abre para poner 12 vasos o botellas, que no tenemos que ni tocarlo para no rayar así este material. ¡Wow! Los mismos tramados, los mismos materiales de buena calidad que las plazas delanteras, como les había dicho. En cuanto a amenidades, ¿no? Acá unas rejillas para poner revistas, cosas, 2 puertos USB y un espacio para colocar tu celular, por ejemplo, mientras lo vas cargando. Entonces ya tenemos 4 puertos USB en todo el vehículo, más 2 entradas de 12 voltios, una en la plaza delantera y una en la plaza posterior. Ductos de ventilación para la segunda fila y claro, por supuesto acá podemos regularlo. La verdad que está buenísimo. Y también tenemos iluminación que es táctil en ambos lados, agarraderas por aquí, 3 apoyacabezas, los cinturones de 3 puntos, los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Y aunque tenemos una transmisión 4-wheel drive, el túnel de transmisión pues es poco pronunciado. Entonces una persona que se siente aquí, tanto en trayectos cortos como largos, va a ir bien. Si ya hablamos en temas de espacio, yo mido unos 60, no soy el mejor referente, pero tengo espacio hacia mis piernas, altura hacia mi cabeza. Y Jorge, mi compañero, que mide unos 74, también ha estado aquí. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, también ha tenido espacio hacia las piernas y altura hacia la cabeza. En líneas generales sí, es un interior de lujo y ¿no les parece que tiene un aire, un estilo europeo? Por supuesto, con un alto grado de equipamiento, calidad de materiales, confort y habitabilidad. Realmente pocas cosas que criticarle a este Geely Azkarra. Bien, y llegó el momento de estar frente al volante de esta Geely Azkarra. Recordando que estamos en la versión más equipada con este motor que es el mismo de la Coolray que ya probamos, de 3 cilindros, 1.5 litros turbo, inyección directa y que bueno, tenemos este sistema mild hybrid, esta batería de 48 voltios que definitivamente le suma. Bueno, una de las cosas que a ustedes les comentaba, ¿no? Es que si no han tenido la oportunidad todavía de probar un vehículo semi-híbrido o híbrido ligero, que no es igual a un vehículo híbrido como tal, que tiene otro tipo de autonomía, que tiene otro tipo de batería, bueno, pero que eso ya lo hablaremos quizás en otro video. En este caso, ¿no? La función, ¿no? La función de esta batería de 48 voltios, una de ellas es aportarle, ¿no? A que tenga un mayor empuje, sobre todo en salida, ¿no? Definitivamente más piques. Y eso definitivamente lo hemos comprobado en la salida, ¿no? El turbo se activa a las 1000 revoluciones, ¿no? Y esto es porque tenemos un turbo de baja inercia, ¿no? Donde la potencia estalla en la salida, ¿no? Y la aceleración es lineal, ¿no? Esto se siente notablemente. Ahora, ya estando en carretera y a la hora de, por ejemplo, rebasar un vehículo, incorporarse nuevamente, aceleramos y ahí el turbo tiene como un pequeño lag, ¿no? Donde demora en activarse. Este motor con esta caja en conjunto hacen un muy buen trabajo. Esta transmisión es desarrollada por Geely y Volvo. Es de doble embrague de 7 velocidades. Tiene un cambio a alta velocidad, fluido, rápido, lo realiza en 0,2 segundos.
pues es claro que hay una diferencia y esto se siente comparado con la experiencia, pues, ¿no? Que muchos ya sabemos, ¿no? Que nos brinda una caja CVT. Por eso es que para mí son de mis preferidas, ¿no? Junto con las cajas manuales. Entonces tenemos un motor con un arranque más silencioso. Tampoco es que, oye, Giovanna, no se siente nada. Bueno, sí emite unos pequeños sonidos en el motor, pero que no son nada molestosos. Y si ya tocamos el tema de insonorización, pues está bastante bien trabajada. Nos aísla bastante bien de todos los ruidos del exterior, ¿no? Entonces a nivel acústico dentro de la cabina es bastante destacable. Y ya entrando en temas de los frenos, bueno, los delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de discos sólidos. Fíjense que esta Ascarra tiene un peso bruto de 2 toneladas. No puedo decir que es una pluma, pero tampoco vamos a decir que es pesada. Sí se siente, de hecho, que vamos en una sub de estas dimensiones, con este peso definitivamente, pero que es bastante destacable, ¿no? Sobre todo a la hora de moverse en curvas, de incorporarse a la carretera. De hecho, también cuando la hemos frenado, pues el peso no se va hacia adelante, ¿no? Para tener 2 toneladas, ¿no? Hace un trabajo bastante bueno. Ahora, la suspensión, la delantera es una McPherson y la posterior es una Michelin. De hecho, le ha ayudado mucho el despeje libre al suelo, que es bastante bueno para poder para atravesar, ¿no? Todas estas imperfecciones, rompemuelles, las pistas que han tenido muchos huecos. De hecho, le hemos sacado fuera de Lima para aprovecharla al máximo, sobre todo con esta tracción, ¿no? 4-wheel drive, que ahora les voy a comentar, ¿no? Y ha pasado bastante sólida en el pavimento. Y otra de las funciones que tiene, pues, son los modos, ¿no? El eco, que ya sabemos que es el que nos ayuda a contribuir con el consumo de combustible, el confort, ¿no? De hecho, para un manejo de día a día, y el sport, ¿no? Que si nosotros lo activamos con esta perilla, de hecho, nos va a dar un empuje, ¿no? Una conducción un poco más dinámica, sin decir que este vehículo, pues, expresa, ¿no? Un manejo deportivo, ¿no? Sino más tirando hacia el confort, a un manejo tranquilo y bastante suave. Y ya cuando activamos el modo off-road, que como les había comentado, la novedad en esta Ascarra, para esta versión más equipada, es que tenemos la tracción 4-wheel drive, que diría yo que es donde adapta, pues, una posición a bajas velocidades, ¿no? Para ayudarnos en este tipo de condiciones con terrenos adversos, superficies complicadas, en condiciones cuesta arriba, cuesta abajo, donde le ayuda, pues, las asistencias, ¿no? En pendiente, donde ha realizado un trabajo bastante destacable, y definitivamente donde le ha faltado tracción, ¿no? Asistido para entregar más adherencia, ¿no? a esa rueda, equilibrando el peso, ¿no? Y a la vez con un manejo bastante tranquilo, ¿no? Y confortable. Y otro de los beneficios de este sistema MyHybrid es entregar mejores consumos. Y aquí quiero ser muy pausada con este comentario, ¿no? Lo que nos ha rendido es 8,6 kilómetros cada litro. Pero bueno, de pronto ustedes van a decir, Giovanna, no, quizás no son de los mejores consumos. Un momento, este apartado es bastante subjetivo. Además, para realizar estas pruebas, he manejado en modo Sport, en el modo Off-Road, con la climatización y aire acondicionado encendido en todo momento, probando la aceleración, frenándolo constantemente. Entonces, todo este conjunto de acciones no hacen, pues, que tenga los mejores consumos. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y si ya entramos a tallar en seguridad activa y pasiva, pues es bastante destacable. Y le entrega 6 airbags para esta versión más equipada. En las otras versiones tiene 4 airbags, además del control electrónico de estabilidad, el control de tracción, los frenos ABS, EBD, la asistencia de frenado
de emergencia, los anclajes ISOFIX, entre otros. Bueno, ustedes pueden decir, Johanna, ¿y las asistencias a la conducción? Pues aquí lo que les había mencionado, ¿no? La asistencia cuesta abajo y en pendiente. Coolray sí maneja otro tipo de asistencias a la conducción. Pues sí, definitivamente la puedo incorporar, pero diría yo que es un sacrificio que ha hecho Geely al no incorporar estas asistencias para entregarnos este nivel de prestaciones y nivel de equipamiento de lujo a un precio que parte desde $25.990 para la versión base, la versión intermedia $27.990 y esta, que es la que estoy equipando, con un precio de $28.990. Entonces, en el segmento, como les dije, podríamos compararla con otras opciones, definitivamente, que ya les dije, una MG HS Trophic, entre otras, pero esta vendría a ser pues la única en el segmento. Entonces con este nivel de acabados, cuero mapa, cargador inalámbrico, auto hold, una transmisión de doble embrague de 7 velocidades, cámara 360, techo panorámico, en fin, calidad de materiales agradables, suaves al tacto, seguridad activa y pasiva, que es lo más importante. Entonces es bastante difícil, no complicado, de que podamos encontrar en otra unidad este precio, ¿no? Y fíjense lo que les estoy diciendo. Geely lo ha vuelto a hacer, entregando un modelo que llame la atención, con una propuesta bastante atrevida y que estoy segura que va a romper con el mercado en base a todos los motivos y razones que ya les he comentado en esta reseña. Bien, amigos, ahora sí me tengo que ir. Conmigo será hasta una próxima prueba de manejo. Recordarles que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones, porque así YouTube les avisa cuando salen nuestros próximos videos y de esa manera ustedes están actualizados con todas las novedades de la industria del motor, sobre todo, ¿no? Si están pensando en comprar un vehículo, aquí los vamos a ayudar y los vamos a asesorar. Para eso también está la opción de que ustedes pueden ser miembros de este canal con importantes beneficios, sobre todo la del tercer nivel, donde les brindo la asesoría personalizada by Johanna Alvarado. Un saludo para 2 suscriptores más que siempre están activos en este canal. Un abrazo grande para ustedes. Ahora sí, me voy. Chao, amigos.